Ahí veo. Amén. Vamos a continuar en Colosenses, capítulo 3, ya, desde el versículo 20. Desde el versículo 20 en adelante vamos a continuar con los consejos prácticos, ya, y los aplicables obviamente a nuestras vidas, relacionado con la conducta ahí en la iglesia. Amén. Así que le voy a pedir ahí que tenga su Biblia abierta en Colosenses capítulo 3. Vamos a avanzar desde el 20 hasta donde lleguemos, hasta las 8:30, porque tiene que irse el hermano Leo. Entonces, sí, no, o sea, hay que respetarse. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, le damos gracias por la bendición de su presencia, Señor, en nuestras vidas, el poder escudriñar su palabra, el que usted nos enseñe, Señor, respecto a tantas cosas que debemos aprender ahora que estamos en Cristo. Yo le ruego, Señor, que usted se glorifique, que usted derrame de su gracia y usted haga su obra, Señor, sobre nuestras vidas. A usted le damos toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vienen los consejos prácticos, ya, que habla sobre los deberes familiares. Y voy a leer ahí desde el 20 hasta el primer versículo del capítulo 4, es como para terminar la idea en realidad. Y dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Estos deberes, los deberes familiares, recuerde que el jueves pasado estábamos hablando sobre el tema del matrimonio, ¿ya? Y las cosas que en realidad el Señor pide respecto a esto. Y ahora veremos este versículo 20, que no lo veo claramente aquí. Ay. Vamos a ver si lo veo. No. ¿Para adelante? Ya, ahí el hermano, el técnico. No se inclina. Inclinemos la pared. No importa. Me doy vuelta. Ya, ahí. El versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Ya? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La BLPH, que es Biblia, la palabra hispanoamericana, ¿ya? Esa traducción. Dice: ustedes, hijos, obedezcan a sus padres sin reservas, pues eso es lo que agrada al Señor. ¿Sabe? Este versículo debemos considerarlo como un mandato
¿ya? Un mandato a los hijos dependientes, a los hijos dependientes que deben permanecer en obediencia a sus padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque el consejo que se da también habla de los hijos que son independientes, que ya tienen su profesión, que ya pueden ellos solventarse, y ahí es el consejo, ¿ya? Ahí es el consejo. Yo debo decirles que obviamente hay un versículo ahí que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo? Y seas de larga, esa era la otra parte, y seas de larga vida. Así que si alguien quiere tener una larga vida, honre a sus padres, ¿ya? Ahora, entre paréntesis, honrar a los padres, en ese tiempo, y viendo el contexto de la cultura de ellos, ¿sabe qué era? Mantenerlos, mantener a los padres, darle una mesada a los padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que no tenían pensiones ni jubilaciones, los padres no podían seguir trabajando porque obviamente todos los trabajos eran de esfuerzo y ya a los 65 años ya claro, ¿ya? Entonces honrar a los padres era sostenerlos, por eso cuando la Biblia habla honrar a las viudas, ¿ya? En el fondo es sostener a los padres, que los hijos ya después ahí aportan a la casa para los papás. Ahora, obviamente vemos nosotros en la cultura nuestra ahora no es así. Habitualmente son los hijos los que van a pedir ayuda a los padres, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No le gusta esa? No, pero es que usted está recién, hermano. ¿Sí? Ah, ya. No, sí sé, no, pero después se da con el tiempo, sí, debo decirle que es así. Ahora, las escrituras siempre nos dan esta prerrogativa de buscar, ¿ya? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, ¿ya? Esto cae de cajón en realidad, porque los consejos de los padres siempre van con experiencia. O sea, los papás saben que lo que están viviendo los hijos, ellos ya lo vivieron. Entonces, la experiencia, en realidad, es los errores que han cometido los padres antes que ya no quieren que los hijos los cometan. Habitualmente eso es. Entonces, cuando uno dice, no, pero es que yo ya tengo experiencia en eso, y es porque en algún momento seguramente cometió el mismo error que el hijo va a cometer y el papá le dice, mira, te voy a dar un consejo, no hagas esto porque no va a resultar. Habitualmente no le dice el papá porque a mí no me resultó, ¿ya? Pero la experiencia está relacionada con la vida que uno ha tenido y que seguramente en algún momento vivió lo mismo que está viviendo el hijo, ¿ya? Entonces, esta palabra, ¿ya? Obedeced a vuestros padres en todo, a los hijos así como que, pero como en todo lo que esté relacionado con lo que el padre tiene que decirle al hijo, ¿ya? Ahora, porque de inmediato, esto más de alguna ocasión lo he hablado en los jóvenes, y dicen, pero es que mi papá es mundano, no es cristiano. Entonces el papá mundano le dice, ándate a emborracharte, ándate a curarte a una fiesta nomás, sigue mi consejo. O sea, mientras la palabra esté relacionado también con la moral y esté relacionado con la creencia y la vida que el joven ha tomado, obviamente que debe obedecer, ¿ya? Pero no quiere decir ahí en todo, porque si el papá vende droga. No. Yo le estoy diciendo amén. No sé si. No. Claro, es que igual el todo, cuando se habla de todo es un absoluto, uno no puede empezar a pensar en cosas negativas. Claro. O sea, cuando uno, por ejemplo, dice Dios es todo, no es que, entonces Dios es maldad también. Claro. Porque en realidad esas son ausencias. Lo que sí, yo hago la diferencia y también lo conversábamos en el campamento con un par de pastores, de identidad protegida, de qué pasa con los padres mundanos. Imaginemos que son dos, o sea, los dos y el hijo es cristiano, y le dicen, oye, no vayas a la iglesia. Claro. ¿Qué hago? ¿Obedezco o desobedezco?
En realidad, mi perspectiva y también la perspectiva de ellos es que en ese caso es mejor obedecer. Porque si bien congregarse es un mandato bíblico, viene de parte de Dios, también hay una honra que hay que entregar a los padres en cuanto a mostrar la obediencia y mostrarles que en realidad yo soy de una sola línea, no de que voy a hacer lo que quiero ni que voy a ceñirme a todo lo que la palabra dice, aunque les falte el respeto, sino por el contrario, que les voy a mostrar respeto suficiente como para decir, ok, no voy a ir, pero también hacer algo más. O sea, no porque no voy a la iglesia significa, entonces no voy a ver el culto tampoco en la tele, que ahora está la disponibilidad. Claro. O no voy a hacer mi propio culto aquí en mi casa, en mi pieza. Claro. Entonces siempre hay una forma de continuar siguiendo al Señor. Entonces, Claro. si me dicen, haz esto que es malo, no lo hago. Claro. Pero si me dicen, no hagas esto que es bueno, chuta, igual puedo encontrar otra forma Otra forma de hacerlo. sin faltar el respeto y también mostrándole a ellos quién es Dios y qué es lo que ha hecho en mí. Claro. Sí, y es bueno el ejemplo en realidad en saber que no necesariamente tiene que ser así tan estricto, porque si le dicen no quiero que vayas a la iglesia, no le están diciendo no quiero que ores, no quiero, o sea, el venir, porque supongamos que salimos muy tarde, que terminamos a las 11 de la noche los cultos, ¿me entiendes? Entonces hay siempre un contexto en todo lo que hace. O por dar un ejemplo, mis padres que sí son cristianos en alguna oportunidad me han dicho no vayas, pero es porque estoy enfermo. Y yo no voy a decir, no, pero es que voy a ir igual porque claro, tengo que ir. me va a retar. Y claro, el pastor me va a retar. No sé, sería ilógico no pensar que lo están haciendo por mi bien. Claro. Ahora, recuerde que dice, porque esto agrada al Señor. ¿Ya? Esto agrada al Señor. Entonces, obedecer. ¿Estamos de acuerdo, Bastián? ¿Está de acuerdo, hermana? ¿Ya? Entonces, para que usted lo considere, que este mandato y consejo a la vez es necesario considerarlo. Ahora, también estaba este proverbio, ahora pues, hijo, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Ya, en el sentido de seguir la enseñanza que el Padre está dejando. Ya, mis caminos se refiere a la enseñanza que el Padre le está dejando. En el 21, seguimos, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La BLPH, la misma anterior, Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, por lo que toca a ustedes padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten, ¿ya? Y me gustó esta expresión porque todos decían para que no se enojen, sino que con cuidado, ¿ya? Cuidado. El estar constantemente criticando desanima. Y a veces los padres caemos en esto, de como ya sabemos lo que ellos están viviendo, vamos a la crítica antes que a la construcción de algo bueno, ¿ya? Y esto hace que el hijo pierda el ánimo, esa es la idea de este pasaje, y el deseo después de tomar la iniciativa, ¿ya? En lo que él va a hacer. Porque si llega a la casa le dice, papá, no sabéis nada, hice esto, y ¿cómo se te ocurre haber hecho esa cuestión? Nada que ver, no se hace así. Ya después no va a llegar y al otro día decirle, hice esto. Entonces se va a empezar a guardar las cosas. Entonces uno tiene que aprender, el padre debe estar dispuesto a escuchar y no a desanimar, ¿ya? A animar en lo que él debe hacer. ¿Por qué? Porque dice que pierde el ánimo, el deseo de tomar la iniciativa, y después le cuesta más abrirse paso en la vida. ¿Sabe? El temor es que en realidad en la casa el hijo debe aprender los hábitos que después va a tener que desarrollar cuando esté solo. El hábito de la puntualidad, de la honradez, ¿ya? De comprometerse, de cumplir lo que se dice. Estas cosas tiene que aprenderle en la casa, no las va a aprender en la iglesia. No las va a aprender en la iglesia. En la iglesia le van a enseñar seguramente esas cosas, pero si en la casa no lo hacen, va a ser como echarlo ahí en un saco roto en realidad. ¿Por qué? Porque el hijo al final va a seguir el ejemplo de la casa, ¿ya? Yo cada vez que hablo con los que se van a casar les digo yo esto, porque son dos familias que van a meter las costumbres en una casa nueva. Y ahí va
va a quedar la embarrada, como decimos, porque cada uno va a tratar de imponer lo que trae, pero le digo yo, en el matrimonio nuevo tienen que sacar solamente las cosas buenas que traen de la casa y armar algo nuevo, ¿ya? Entonces, los padres deben preocuparse de no estar constantemente criticando, ya echando a perder lo que en realidad el hijo trae. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Criadlo en disciplina, ¿ya? Esto no es castigarlo, ¿ya? Recuerde que la disciplina es tener un orden, una perseverancia en las cosas que se hacen. Entonces, y uno al final, mire, en la experiencia que yo tengo personal, mi papá estudió solamente primero básico, creo, porque lo único que él aprendió a escribir su nombre, y le costaba, así como un niñito de primero cuando escriben en la línea, se pasan para arriba, así mi papá escribía su nombre y firmaba con esa forma y tiraba una raya debajo. Esa era su firma. Sabía sumar y restar, pero por las prácticas que hacía en la vida, entró a trabajar muy joven y no sabía nada más. Pero sabe, él se suscribió al diario La Unión, cuando existía el diario La Unión, que traía, era así como el Mercurio de Santiago, era grande, grueso, y traía un cuerpo de caricaturas. Y a mi papi, ¿qué le gustaba ver? Las imágenes. Entonces, llegaba el domingo en la mañana el diario La Unión a la casa, y mi papi tomaba un cuerpo y de repente se ponía a mirar las imágenes del deporte y miraba las fotos. Y yo era chico y me acuerdo que veía a mi papi con el diario grande ahí y las caricaturas las tomaba yo y me ponía a mirar las caricaturas. Ahora, eso a mí me significó que a mí me gusta leer. Pero mi papá no leía. Y eso que después, bueno, con el tiempo tenía un kiosco de diario, ¿ya? Pero mi papá no leía. Entonces habían cosas que a veces me decía: oye, explícame esto. Y no era explícame esto, en realidad era que quería que se lo leyera. Y se lo leía yo. Trataba a veces de cambiarle algunas palabras que sabía que no iba a entender. Pero el hecho de verlo a él leyendo el diario, a mí me hizo, como quien dice, amar la lectura. Entonces siempre ando leyendo. Y cuando aparece a veces de repente en la televisión, ahora dan las noticias, ponen la noticia, abajo ponen una franja ahí, bla, 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 baleado 10, bla, y abajo hay otra franja más chiquitita que dice Temuco 40 grados, y saben, como en la esquina otra cosa, ya. Entonces, y a mí me pasa que cuando yo veo la televisión, miro todo. Entonces están viendo las noticias y yo le digo: ¡oh, mira, Chillán 39,8! Y claro, y la noche me dice: ¿y de dónde sacáis eso? Y yo, pero estoy leyendo lo que sale abajo, estoy leyendo, escuchando, estoy leyendo lo de abajo y leyendo lo de arriba. Entonces, y eso me pasa siempre en realidad, ¿ya? Estoy en cualquier lugar y estoy mirando y de repente me fijo, pero siempre estoy leyendo. Ahora, yo eso se lo agradezco a mi papá, que aunque no sabía leer, pero como le gustaba ver el diario, yo quedé con eso. Entonces uno va marcando, ¿ya? Y esto para que usted sepa, se va marcando la vida de los demás. En Efesios también es la misma palabra: no provocar a ira, es no exasperarlo, a lo mejor con una forma de crianza que los hace vivir enojados, ¿ya? Que los hace vivir enojados. Entonces, lamentablemente, bueno, ahora hay más comunicación e información, y yo miro en realidad cómo no sé si son psicopedagogos, bueno, pero hay personas que hablan y dan consejos de las crianzas. Y yo digo, hoy si mi papá hubiera sabido esto, a lo mejor habría hecho hartas cosas diferentes. Pero mi papá no era comunicativo. A mí no me preguntó, nunca me preguntó cómo te fue en el colegio. Entonces decían ahí, el otro día decía, nunca le pregunta a su hijo cómo te fue, porque le va a decir bien. Claro, entonces decía, pregúntele mejor, ¿qué te gustó más en este día? ¿Ah? Decía, para que el hijo hable. ¿Cómo se llaman tus compañeros que se sientan alrededor de ti? Entonces yo decía, oye, a mí nunca me preguntaron nada. Po. Mi mamá y mi papá, obviamente que estaban siempre trabajando en algo. Mi papá era panadero, mi mamá, en mi casa,
Fue el segundo televisor del pasaje que mi papá se compró, televisor de 23 pulgadas, el Geloso, y cobraba, no me acuerdo, 10 pesos para ver televisión en mi casa. Mi papá fabricó bancas y se llenaba el comedor con niños. Los canales empezaban a transmitir como a las 4 de la tarde. Habían el canal 4, era el TVN, y el canal 8, creo que eran 3 canales nomás. Y al principio eran dibujos animados, después eran películas y después series en la noche, creo que. Entonces, y mi papá ahí se ponía en la puerta, echaban las monedas y entraban a ver tele. Y mi mamá hacía un letrero y decía a tal hora el túnel del tiempo, qué sé yo, la caldera del diablo en la noche. Ese era el programa que veía. Entonces, tenían eso. Mi mamá tenía un árbol de membrillo y vendía membrillo mientras veían tele, ya, o manzana, hacía colegiales. Entonces ellos, en el fondo, estaban siempre pensando en cómo tener recursos porque, o sea, éramos 6 hermanos y había que alimentarlos. ¿Ya? Entonces, no tuvimos eso de la comunicación, conversar con ellos, no. Yo no tengo un recuerdo de un abrazo, hijo, te amo. Porque no, pues de hecho nos corríamos, mi papá, lo que más cercano era hacernos cosquillas y salir arrancando, y él nos perseguía, nos hacía cosquillas, eso era todo. Y la otra arrancar de él porque iba con la correa, pero era lo único, ¿ya? Entonces ahora hay más enseñanza, los padres se preocupan, conversan. Antes no era así. Entonces aquí el consejo, en realidad, los padres que tengan tacto ya en la crianza del hijo, y uno después dice, oh, los errores que se han cometido. Siempre lo han citado, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y se habla de y que si uno lo hace. Me gustó la Dios habla hoy que dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. O sea, lo que en realidad en la casa va a aprender, nunca se le va a olvidar. Y le digo, es verdad, es totalmente cierto. Más que lo que usted quiera que aprenda de memoria, le digo realmente es el ejemplo. El ejemplo. Y el ejemplo marca ya a la persona. Mi papá era enfermo, preocupado de cumplir los horarios. Y eso quedó para mí. Entonces, aunque no todo, yo tengo una hermana que cuando iba a atrasar, yo nunca llegué atrasado a ninguna parte, porque si yo veía la hora salía corriendo y tenía que llegar al colegio desde el pasaje 7 ahí hasta el segundo sector, llegaba corriendo, pero no llegaba atrasado. Y mi hermana mayor salía y se iba lento. Y yo le decía, oye, apúrate que haya llegado. No, sí, igual voy a llegar atrasada. Llego 1 minuto atrasado, 5 es lo mismo. Y se iba caminando. Y yo decía, ¿cómo ella puede ser así? Entonces, y yo no, pues yo me enfermaba de llegar atrasado, pero ella no, ella era relajada. Entonces, y ahora incluso cuando nos juntamos y conversamos, decimos, no, decía, yo para mí era lo mismo, llegar 5 minutos o 10 era lo mismo. Así que, pero ella siempre fue así hasta en los trabajos, y yo no. Entonces a mí me quedó esa parte y llegaba a un trabajo y yo al mes después me entregaban la llave, porque siempre yo era el primero que llegaba y el que llegaba con la llave llegaba después. Entonces hasta que un día me decía, ¿sabe qué? Mejor usted tenga la llave, usted llega primero. Y terminaba siendo el que tenía la llave en el trabajo. Así que para que usted sepa qué importante es el modelo que se le da al hijo, en más de lo que uno habla, en realidad lo que uno muestra, ¿ya? Lo que uno ha hecho en realidad en vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. ¿Los padres están de acuerdo? Sí. Los hijos no. El 22 dice, y aquí empieza ya no en la parte familiar, en la parte laboral. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La NTV dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sirviéndolos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor.
¿Sabe una vez este tema, esclavos obedezcan a sus amos? En algún momento alguien me dijo, ¿por qué ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los escritos escribieron algo en contra de la esclavitud? Y uno dice, oye, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque la meta principal del Evangelio, más que cambiar así bruscamente a la sociedad, era cambiar el corazón del hombre. Y en realidad, culturalmente, bueno, el Señor sabía que obviamente en algún momento esto se iba a abolir, pero no en el tiempo que Él estaba. Por eso que nunca Él criticó el tema, no deberían haber esclavos en el mundo, podría haberlo dicho, ¿eh? Pero Él enseñó cómo debía ser la relación del esclavo con el amo. Y eso era porque si Él cambiaba el corazón del esclavo y cambiaba el corazón del amo, ya la esclavitud no iba a ser como el hombre lo estaba haciendo. Y ese es el problema, hermano. Y porque la esclavitud hebrea nunca fue una esclavitud como la de los egipcios hacia los hebreos, o sea, nunca estuvo pensado que fuera claro. así. Siempre, como en todo orden de cosas, había algunos que hacían lo que querían y trataban mal y todo eso, pero el esclavo básicamente era un trabajador al que no se le pagaba, pero que vivía con la familia, o sea, básicamente pasaba a ser como un hijo, un miembro más de la familia. Incluso habían leyes que decían que después del 7º año de esclavitud tenía que ser liberado, pero si el esclavo en realidad le gustaba tanto cómo lo trataban sus amos, podía decir, yo me quiero quedar. Me quedo voluntariamente. Y se quedaba para siempre. Entonces también entendemos que después se le recalca a los amos aquí en esta parte de cómo deben tratar a los esclavos, porque no era como la esclavitud como progresó, o sea, progresó entre comillas, después de que eran malos tratos, de que las cadenas... O como fue la esclavitud hacia los africanos, en realidad, en Norteamérica, en Inglaterra, que realmente era horroroso en realidad lo que se hacía, ¿ya? Ahora, habían esclavos y sirvientes, ¿ya? Habían dos categorías. El esclavo era el que vivía en la casa y no tenía ninguna remuneración, el amo no tenía ninguna obligación, aunque obviamente, como dice el hermano Daniel, había normas que los regulaban en realidad, y también había el año del jubileo, donde era una liberación de todos los que eran esclavos, y los voluntarios ahí elegían quedarse. Había una ceremonia donde él se hacía horadar aquí en la oreja, se ponía en la puerta de la casa, así, ponía la oreja y con un cincel ahí, ¡pah!, le hacían el agujero y le ponían una marca ahí, ¿ya? No aguantó, churro. No quiere ser un piercing. Y le dejaban el aro y él ahí indicaba que era esclavo voluntario y seguía sirviendo en esa casa. Hay textos ahí que hablan de esto. Tito dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, que sean testimonio el que está ahí de esclavo. Le decía yo, hay esclavos y los sirvientes. Los sirvientes se les contrataban en alguna tarea específica o en alguna ocasión especial, no sé, una boda, por ejemplo, que hacían algo, una actividad, y contrataban a un sirviente ahí, por ejemplo, para lavarle los pies a los que venían llegando, y para servir las mesas. Hermano Renzo tiene un aporte. Sí. Vamos a ver, ¿de cuánto es su aporte? En 1 Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque ciertamente nosotros somos esclavos de Cristo. Claro, sí. Ese texto lo tengo más adelante, hermano. Bórrelo. Sí. No, sí, ese texto lo tengo para más adelante. Sí. En Efesios 6, 5 y 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Oiga, y esta parte del trabajador
que trabaja no para el jefe, no para el gerente, sino para el Señor. Y lo hace con excelencia, ¿ya? Y no solamente cuando lo ven. Había un video que salía ahí en un Cefam y estaba la gente esperando ahí que atendiera y todo. Y la niña del Cefam estaba y le sacan una foto, pero ahí estaba jugando solitario. Ya estaba jugando solitario. No en el Cefam de acá, hermano Andrés. No. Y decía yo, qué increíble pensar que Dios siempre está viendo todo lo que hacemos. ¿Ya? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y cuando estamos sirviendo, saber que Dios conoce lo que estamos haciendo. Detrás de la pantalla, ahí, Él está también viendo lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros estamos viendo. Entonces, este pasaje que dice ahí, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, entendiendo que Dios sabe todo lo que nosotros estamos haciendo. Oiga, y servir al Señor es mejor, porque Él es el que va a dar esa recompensa. Él va a dar esa recompensa. En una de las empresas que trabajé, el jefe acostumbraba a dar bono, ¿ya? Y, qué sé yo, 5.000 pesos, decía, limpieza del sector que trabaja, 5.000 pesos. El lenguaje que usa en la empresa, si era bueno, 5.000 pesos. Y así él iba. Entonces eran 5 cosas. Así que si uno hacía todo lo que él tenía ahí como requisito, uno aparte del sueldo recibía un bono de 25.000 pesos. Decía calificaciones del mes. Y a mí me pasó que la primera vez me pagó el sueldo y venía al tiro un 25.000 pesos. Y yo dije, calificación. Y yo pensaba que eran los maestros. Recuerde que el trabajo mío estaba en Tecnoclima y ahí eran aire acondicionado, poner las latas y todas esas cuestiones. Y yo era el junior que hacía el aseo. Entonces, y los maestros tenían calificaciones por los trabajos. Entonces, cuando yo veo calificación, 25.000 pesos, dije, oh, se equivocaron, pues yo no tengo calificación de maestro. Entonces yo voy a donde la de remuneraciones y le digo yo, ¿sabes? Me pusieron un bono que no me corresponde. Y la niña me queda mirando y me dijo, ¿cómo? ¿Es que me equivoqué? Así enojada. Sí, le dije yo, se equivocó. Entonces uno siempre decía, se equivocó cuando le quitaban plata, pero no cuando le daban de más. Entonces yo digo, no, si se equivocó porque yo no tengo calificaciones. Y me mira y me dice, y se ríe y me dice, no, es que esto se lo dio el jefe, reclámele a él. Me dice. Y yo voy donde el jefe, pues el Imad Singer, el árabe. Y le digo, jefe, ¿sabe la de remuneración me mandó? Me dijo, porque usted me puso calificación y yo no tengo calificación de maestro. Y ahí él me explicó, me dijo, no, me dijo, yo observo todo el mes a mis trabajadores. Y escucho cómo hablan, escucho cómo hacen, cómo tienen su sector. Y me dijo, tú en todo sacaste el máximo puntaje, así que... Claro, honradez debía haber sido, debía haber reclamado otro bono. Pero, y sabe... Todos los meses recibí esa calificación, que ya para mí era como parte de mi sueldo ya, pero en realidad en cualquier momento, porque había veces que el jefe decía, oye, quítale esto porque andaba muy sucio, o lo escuché decir un garabato, quítale. Entonces, era así, tenía... Ahora, muchos lo hacían por eso, ¿ah? Pero el jefe a veces bajaba en silencio y se quedaba ahí mirando y con su libreta anotando. Entonces, todos estaban atentos al ojo del amo. Pero en realidad, ¿sabes? Yo lo hacía para agradar al Señor, porque sabía que en realidad el Señor me había puesto en ese trabajo. Entonces, que nuestra mentalidad siempre sea así. Estamos sirviendo al Señor. Amén. Seguimos. Viene el 23. Dice, y todo lo que hagáis, oiga, aquí estamos todos, ¿ah? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hagan lo que hagan. Dice aquí la Nueva Biblia Viva. Hagan lo que hagan, háganlo bien. Como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Háganlo bien. Aún ahí en la casa. Entonces cuando va a hacer el almuerzo, no es para los hijos, ni para los nietos, ni para todos los que van a almorzar, para el Señor. Entonces, ¿cómo lo haría si usted supiera que el Señor se va a sentar a la mesa a comer ese plato?
oiga, impecable, limpiar ahí la orillita que no quede chorreado, y ponerlo allí. Entonces, si uno tuviera esa disposición, el Señor voy a atender al Señor. El que trabaja en comercio, el que trabaja ahí vendiendo carne. ¿Cómo voy a atender al Señor que viene aquí? Y que trabaja en el supermercado, como la que corta el pelo. Estoy viendo ahí todo lo que trabaja. Él trabaja en seguridad, ya, el que trabaja en el colegio, todo haciéndolo como para el Señor, para el Señor. Entonces ahí uno dice, hoy que lo hace bien, pero no es porque quiera agradar a la persona, sino hacer lo que el Señor espera que yo haga. Hagan lo que hagan. Oiga, todo. En Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, siempre con el ánimo dispuesto a hacer lo bueno, cantando. Tenía una jefa, la señora Elena, y ella vivía en Valparaíso, en Santos Osa, hay una población así bien bonita de edificios, no me acuerdo cómo se llamaba. Y al frente de los edificios, ella tenía su departamento pero impecable. Ella vivía sola, había puesto cerámica, mármol, piso, loza radiante en el piso se le calentaba con la caldera. Y al frente había una toma. Y cuando ella salía a tomar el colectivo, ya salía gente de la toma. Y ella siempre me contaba que salía una familia, el hombre, la mujer, el hombre gordito ahí con el pantalón aquí a medio camino, la señora con una chaleca que a veces se la ponía al revés, el cabro chico todo cochino, pero dice salían de la casa y salía él silbando, contento, y ella se reía de todo lo que él decía, y el niñito chuteando piedra, agarrando tierra, y ella iba detrás como diciendo, pero ¿cómo? Iban felices. Y ella, que tenía todas las comodidades, salía amargada de la casa a trabajar. Y los otros que no tenían, y llegaban y se sentaban en el paradero, y ella se quedaba parada en la esquina, miraba, y él se sentaba ahí, se sacudía los zapatos, se limpiaba las narices ahí, el cabro chico con los loros colgando, pero felices. Y decía, pero ¿por qué ellos? Bueno, después con el tiempo ella me dijo, hablé con esa familia, ¿voy? Son cristianos, me dijo, son hermanos suyos, me decía ella. Eran cristianos esos que andaban así y son tan felices, decía, ¿cómo puede ser tan felices si viven en una media agua, tienen ahí el techo apenas? Decía, yo sé dónde viven y andan contentos. Y yo le explicaba eso, de que todo lo que haga, hágalo con diligencia. Él trabajaba haciendo aseo en una plaza. Ella creo que tenía un puesto ahí ambulante. Y el niñito se quedaba con ella, pero era de todos los días, decía. Y cuando llegaba y me veía, me decía, ahí andaba el otro, el silbador, pues el silbador, me decía. Ahí andaba el silbador, el que hacía. Y hacía el gesto, yo me imaginaba cómo era la cosa. Así que nunca los conocí, pero le dejaron a ella una marca de que eran felices a pesar de no tener todo. Pero ¿por qué? Porque ellos lo hacían para el Señor, ¿no? Y seguramente si alguien le decía, oye, ¿y usted no le preocupa la casa que tiene? No, tengo una mansión en el cielo. Ya con eso, ¿qué le iba a decir? ¿Ya? Pero el Señor nos manda ya este principio de vida, de estar siempre conscientes de que todo lo que hacemos es para el Señor, de estar conscientes de que no estamos aquí para las personas, sino sirviendo al Señor, y que la presencia del Señor siempre está con nosotros, siempre, aunque sea a veces no un buen momento, ya fervoroso de espíritu, sirviendo al Señor. Y en Segunda de Crónicas, ya Antiguo Testamento, dice, en todo cuanto
emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Oiga, cuando uno hace las cosas para el Señor, para agradar al Señor, y agrega ahí, y fue prosperado. La Biblia dice este principio que siempre decimos, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, no dice todas las cosas, sino estas cosas de las que el Señor está hablando, del alimento, del vestuario, va a ser añadido. Va a ser añadido, o sea, es una añadidura nomás. Así que para que usted lo considere, nunca olvide que la presencia del Señor va con usted siempre, siempre. El verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La PDT dice, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor, que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Imagínense, los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían herencia, no iban a recibir nada de lo que estaba en esa casa, nada. Pero le dice, sirvan como que van a recibir la mejor herencia, pero la herencia no terrenal, la herencia del cielo. Entonces, sírvanle como que van a recibir la herencia, siendo que ellos no tenían ningún derecho, ningún derecho. Y esto es lo que el Señor siempre habló. Decía, ¿qué amo llega a la casa y le dice al siervo, siéntate conmigo a comer? No llega a la casa y dice, sírveme. Y después que termina de comer le dice, ahora sírvete tú. O sea, el Señor sabía que la cosa era así, ¿no? Pero dice que cuando ustedes sirvan, sirvan no como a Él. Y hablando de los malos amos, porque hay buenos amos también, al final la mirada de ustedes debe estar más enfocada en lo que viene a futuro, más que en lo terrenal, más que en lo de ahora. ¿Amén? Consideren esto siempre, hermano, de que hay algo mejor. Ya dice en Primera de Corintios, ahí está, hermano, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Al final, hermano, el Señor ahí por medio de Pablo nos dice, somos esclavos del Señor. Y Él es el que nos compró a precio de sangre, nos libertó de la esclavitud del pecado, pero nos llamó al reino de su Hijo. Y todo reino tiene un rey, y todo rey necesita súbditos. Y ahí estamos nosotros, que los cuales debemos entender el señorío del Señor. Hace poco un matrimonio vino a hablar conmigo. Ellos se convirtieron hace poco, pero tienen tantas inquietudes. Y llega el esposo con ella y me dice, ¿sabes? Tenemos preguntas, me dice. ¿Sí? ¿El diezmo es obligación? Yo, ya, dije yo, churra, una cuestión. Yo le digo, hermano, le voy a poner mi punto de vista a usted para que lo sepa, ¿ya? Pero le dije yo, habitualmente no es el punto de vista de la mayoría de las iglesias. Le dije yo, para mí el diezmo no es obligación. Primero, es voluntario. Yo no me preocupo de quién diezma y quién no diezma. Nadie acá tiene cargos porque diezma y no tiene cargos porque no diezma. Le dije yo, eso para mí es el trato que el Señor tiene con cada persona. Y esto está relacionado con el señorío. Entonces ahí le expliqué el señorío. Y me dijo, eso quería saber, ¿qué es? Porque lo ha escuchado. Y el señorío, le dije yo, quiere decir que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Todo. Le dije yo y le mostré esta corbata, esta camisa, este escritorio, este computador, es del Señor, no es mío. Entonces todo lo que yo recibo, lo recibo de Él. El sueldo que a mí el Señor me da, no es mío, es del Señor. Todo, le dije yo, no el 10%, el 100% es del Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor? Me dice a mí, tú vive con el 90% y devuélveme, yo no pago el diezmo. El diezmo es una devolución. De hecho, yo como pastor también diezmo al distrito. Entonces, ¿qué hago yo?
de todo lo que yo recibo, separo la 10ª parte y lo entrego. Pero no lo hago porque era una obligación, lo he hecho siempre desde que me convertí y con mi esposa, desde que nos casamos, siempre apartamos el diezmo. Y cuando alguna vez alguien me trató de enseñar el diezmo es obligación, porque si usted quiere hacer algo en la iglesia tiene que estar al día en los diezmos. Y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces incluso yo quiero decirle que hay hermanos que llegan acá y me dicen, pastor, no pude diezmar el mes pasado porque tuve tanto, así que le debo el mes. Yo le digo, a mí no me debe nada, le digo yo. Si usted no pudo, el Señor sabe por qué usted no pudo. Usted, el mes que le corresponde, si usted va a diezmar, hágalo con alegría. Hágalo con gozo. No es esto, no es la cuota del mes del club. Esto no es así. Es cuando usted entiende que el Señor lo único que espera es que usted le devuelva la 10ª parte de lo que recibió. Nada más. Si usted no puede hacerlo, hable con Él. Yo no tengo nada que ver con eso. Y ellos que están ahí me dijeron, me dijo José, sí, le dije, es así. Usted voluntariamente lo hace. Si usted lo va a hacer con obligación y con tristeza, mejor no lo haga. Si usted lo va a hacer porque voy a diezmar para que me dejen coordinar, no, le dije, yo no me preocupo de quién diezman eso. O si yo quiero ser maestro, no. Eso es un trato que tiene que tener Dios con usted. Y cuando usted lo hace, yo voy a entender, el hermano ya entiende eso. Ya sabe lo que es el señorío. ¿Me entiende? Y cuando uno sabe lo que es el señorío es cuando uno ya ha madurado. Entonces a mí me contaron esa historia de que un viejito le da 10 monedas al niño y le dice, toma, estas 10 monedas son para ti, pero devuélveme una a mí después, ¿ya? Y el niñito le devuelve la moneda. Y, qué bien. Y a veces después el niñito no la devolvía y se quedaba y el abuelito decía, me robaste la moneda. Pero en realidad yo siempre he dicho, esto es un acto voluntario, tan voluntario como son las ofrendas. Que también en realidad esto, muchos me han criticado a mí, pastores, me dicen, oye, usted todavía usa ofrendero. Eso ya no se usa, se usan bandejas. Claro, entonces le digo yo, ¿y por qué? Porque así la persona da y le van a ver lo que da, po. Y yo no encuentro que no es la idea, po. La idea es que sea algo reservado. Entonces ponen ahora un cofre así y con una lata abajo para que suene si echa moneda. Para que no echen moneda, una cosa así. Hermana Lili va a hablar, hermano. Hermano, ¿es de corazón? Sí. Sí. No, pues entonces justamente el Señor habló de eso. Ya, de cómo echaban los que echaban harto y tocaban trompeta. Ahí viene, viene la familia Lúcica, no, como la Teletón, ya, 1.000 millones. No, esto es algo que nace del corazón de aquel que entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Y lo menos que yo puedo hacer es devolverle la 10ª parte de lo que Él me ha dado. Entonces, cuando yo le expliqué esto a este matrimonio, él me dijo, yo tenía esa inquietud. Y ella, la esposa, dijo, yo también. Y me da no sé qué preguntarle a él, ¿qué hacemos con esto? ¿Que lo hacemos, no lo hacemos? Entonces le dije yo, cuando ustedes hayan entendido esto, que todo le pertenece a Dios y ustedes van a devolverle, yo voy a entender que lo entendieron. Pero si no lo entienden, no se preocupen. Yo no me voy a preocupar de eso. Dios se va a preocupar. En una ocasión una hermana de aquí de la iglesia tuvo esta experiencia. Ella siempre echaba el sobre ahí, el diezmo. Ella lo echaba, de la familia, decía. Y un día se levantó como a las 3 de la mañana, me contó, y estuvo orando en el living de su casa, y estaba la Biblia en la mesita. Entonces, y después de orar y tener una buena comunión con el Señor, le dice, Señor, después de este buen momento, háblame por medio de tu palabra. Y dice que ella toma la Biblia y le dice, donde salga va a ser lo que tú quieres que yo sepa. Y toma la Biblia y la abre. Y le sale, me habéis robado, Malaquías, ¿ya? Con vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice. ¿En qué te hemos robado? Y ahí el Señor le dice, en vuestros diezmos. Y ella dice que la lee y dice, Señor, esto no tiene nada que ver conmigo.
Y el Señor le habla y le dice, ¿por qué en el diezmo escribes diezmo si no es el diezmo? Es una ofrenda que tú das. Y ella ahí se da cuenta que ella en realidad no echaba el diezmo, sino que echaba lo que se le ocurría. Y de verdad ella habló conmigo, me dijo, ¿usted sabe que todos los meses yo echaba diferente? No sé, le dije yo, sí, seguramente. Me dijo, porque a veces cuando tenía más, echaba más, y cuando tenía menos, me sobraba menos, echaba menos, pero nunca me preocupé. Y el Señor le dijo eso. Y le dice, ¿por qué tú escribes diezmo si no es el diezmo? Y le dice, si es un aporte, pon aporte. O si es una ofrenda, pon ofrenda. Pero no mientas, le dice. Y ella lo confesó, me dijo a mí. Yo he mentido todos estos años, me dijo. Ya llevaba como 4 o 5 años acá. Así que dije, póngase al día al tiro. Yo le dije, no, hermana, tranquila, este es un trato de Dios con usted. Y ella era la tesorera de la familia, así que ella sabía lo que hacía. Pero para que usted considere, yo por eso siempre le he dicho a los hermanos, cada vez que alguien me dice, porque han llegado hermanos, me dicen, ¿es obligación diezmar? No, le digo yo, usted tiene que diezmar cuando entienda lo que es el señorío. Y ahí yo no me meto en eso. Cada persona sabe lo que debe hacer. Amén. Entonces, somos esclavos de Cristo. O sea, de verdad no tendremos ningún derecho, pero Él nos hace, nos adopta y nos hace hijos más encima. Y nos promete el lugar donde hemos de estar. Amén. Así que sepa y considérelo de esta forma. Amén. Avanzamos al 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Me gustó la TLA que dice, en cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Porque Dios no tiene favoritos. O sea que somos todos iguales para Él. No hay regalones, hijos regalones, ni nada de eso. Lo siento, hay hermanos que dicen, oye, hermanas que dicen, no, pero es que yo soy la regalona del Señor. Nada. Él no tiene favoritos. Todos son iguales, ¿ya? El que haga lo malo va a ser castigado y el que haya hecho bien, bien. Va a recibir lo que corresponde. No tiene favoritos. Hermano Renzo. O súper ungido. Sí, súper ungido, claro. Oiga, últimamente han salido tantas cosas, tantas expresiones que son antibíblicas total. No hay favoritismo para Dios. El juicio de Dios es perfecto. No va a favorecer a alguien más que a otro. No va a favorecer al esclavo más que al amo. Él va a hacer lo que corresponde con cada uno. ¿Ya? Al esclavo le pide fidelidad, obediencia, al amo le pide consideración y cuidado. Cada uno tiene una responsabilidad, así que uno debe hacer lo que le corresponde. En Filemón, versos 10 y 12 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, era un esclavo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, se convirtió cuando Pablo estaba preso y este Onésimo también cayó a la cárcel y ahí recibió al Señor. Ya lo engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué? Porque se le arrancó a Filemón, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjese Pablo ahí hablando de un esclavo y diciéndole, bueno, alguna vez te fue inútil. ¿Ya? Y más adelante usted lea esta carta a Filemón de Pablo y es una bonita carta donde él defiende a este esclavo que se convirtió al Señor, ¿ya? Y debe regresar y Pablo al final le dice, mira, si yo debería pedirte lo que me lo dejes porque me es útil, pero mejor que tú lo hagas voluntariamente, le dice al final, si quieres me lo manda, ¿ya? Así que para que lo considere. Hermano, ¿va a decir algo usted, no? Ya. Pensé que tenía algún testimonio de esclavitud. Apocalipsis. El juicio de Dios es para todos igual. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en la cueva entre las peñas de los montes. Fíjese que aquí
Todo, desde el presidente de la República, ya Donald Trump, hasta el vagabundo. No, se escondieron, claro. Se escondieron en los montes. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios para todos es igual. No importa que haya sido un poderoso, que haya tenido mucha autoridad o que nunca haya hecho nada. Para Dios todos van de la misma forma. Y el último versículo que vamos a ver, que es el 4:1, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Ay, esto es bueno porque... me avancé poquito. Ay. Ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. O sea, siempre tenemos que mirar al que está sobre nosotros, el Señor. ¿Ya? En las primeras experiencias acá en la iglesia era para mí, quiero decirle que si hay algo que a mí no me gustaba, y era lo cual yo decía: el Señor nunca me va a llamar a ser pastor porque no me gusta mandar. Me gusta mandar a la gente. Me gusta pedir, si usted quiere. Entonces hay hermanos que me dicen: oiga, pastor, si los pastores dicen, oye, tú tenés que irte a abrir una iglesia a la punta del cerro, y los hermanos van, y usted dice, no, si el hermano quiere. Usted les pregunta a los músicos, los que no puedan, avísenme. Entonces dije, no, usted tiene que nombrar nomás. Entonces hay hermanos que vienen en esa costumbre ya de pastores que son así. Entonces yo nunca, ¿sabes? Jamás. Entonces cada vez que me tocaba dar alguna orden, y recuerdo yo que la primera vez que estuve a cargo de un retiro en Olmué, en la Casa Elim, entonces el pastor me dijo: tú eres responsable, las órdenes que tú des, las que tienen que obedecer, y tú tienes que... entonces, y nadie sale de la Casa Elim si no te avisan a ti. Entonces yo fui y reúno a las personas y le digo yo: hermanos, la Casa Elim tiene cerco y puerta. Nadie sale de este lugar si no me pide permiso a mí primero. Y yo me sentí mal de decir eso, de verdad. Y más encima, una hermana que se congrega, era de allá, de los jóvenes de ese retiro, a ella lo que más le chocaba era que la mandaran. Y lo primero que hace llegando a ese retiro, me escucha a mí decir eso. Así que ya partió mal el retiro para ella. Y después, claro, después con el tiempo ella entendió el contexto de esas palabras y, claro, entendió que era necesario que fuera así. Pero yo decía, el Señor, que conocía el corazón de ella podría, en ese momento le dieron ganas de irse al tiro del retiro, pero no lo hizo. Y ahí ella dio un paso de crecimiento, cuando Dios nos confronta con los que no nos gustan, ¿ya? Y no siempre nos gusta lo que el Señor nos pide. Entonces, a los ojos del mundo, hay diferencia entre amo y esclavo, jefe y obrero, gerente y empleado. ¿Sabe? Pero para Dios todos estamos en la iglesia y somos iguales, ¿ya? En Efesios dice: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, oiga, cuidado en cómo tratamos a la gente cuando tenemos responsabilidades, cuando estamos a cargo, cuando el Señor nos pone ahí, ya tú te haces cargo de Él. Somos déspotas, somos creídos, engreídos, ridiculizamos a las personas. Oiga, y no se olvide que todos tenemos un amo. Entonces tenemos que tener cuidado ya con nuestra forma de ser. Y para terminar, Deuteronomio 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, nadie va a llegar aquí ya con un sobrecito ahí debajo de la mesa: Señor, nada. Ya el Señor, para Él todo los trata igual, todos son iguales, y nosotros debemos entender que tenemos un amo que está encima nuestro. Cuando a veces me dicen: pastor, mire, si... yo digo, no,
el gerente sabe, yo soy el junior aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de las almas. Él sabe quiénes deben estar aquí. Él sabe quién se tiene que ir en algún momento. Y si alguien me dice, pastor, yo me voy a ir a otra iglesia, y yo oro por ellos y los bendigo porque van a otra iglesia. No tengo problema de que alguien se vaya. A la hermana, ¿quién fue la última? A la hermana Alejandra Cariaga con Alfredo Rocco. Ellos se fueron a una iglesia bautista en Villa Alemana que al parecer tenía más afinidad en el servicio de lo que querían hacer. Y yo los bendije en realidad y les dije que las puertas estaban abiertas cuando ellos quisieran regresar, porque no había nada como para que ellos... Pero el Señor sabe. Y yo los bendigo porque si alguien en algún momento no se siente bien por algo, es mejor que esté en el lugar donde está bien. Y si alguien encuentra que no está bien lo que yo digo o enseño y dice, me gusta más como lo explica el pastor Juanito, amén. Vaya donde el pastor Juanito, yo lo bendigo y que siga esa enseñanza. Entonces, es claro, hermano, de que nosotros no somos los dueños. No tenemos la verdad completa, solamente es Cristo. Y Cristo debe ser enseñado como corresponde. Amén. Por eso todos estos consejos que da el apóstol, que son necesarios. Ya entramos en el último capítulo de este libro. Y debo decirle que aunque al principio dije yo Colosenses, no, me gustó en realidad. ¿Ya? Me gustó esta carta. Así que después de Colosenses vamos a ir a Filipenses, que es más entretenida. Amén. Vamos a orar al Señor. Le invito a que se ponga en pie y damos gracias al Señor por este tiempo ahí. Amén. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre, le damos gracias, le bendecimos en esta hora. Señor, sabemos que usted es el Rey y Señor en todo lo que es en nuestra vida. Para usted toda honra, gloria y alabanza. Ruego que esta palabra, Señor, tenga esa cabida en el corazón de aquello que es necesario, Señor, que quede guardado en nuestras vidas. Y le pido que usted bendiga a las familias representadas, a los que están pasando dificultades. Usted sea, Señor, allí en sus vidas, en sus corazones, haciendo la obra, Señor. Le ruego que usted, Señor, se glorifique y que usted haga su obra y su voluntad. Acompáñenos en el retorno, que volvemos a nuestros hogares y, Señor, que seamos de bendición donde hemos de llegar. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Amén.